El punt número 14 és la moció que presenta el grup municipal de Ciutadans per la defensa de la igualdad de trato entre las parejas de hecho y los matrimonios en el acceso a la pensión de viudedad. Té la paraula la seva portaveu, la señora Sonia Serrano. Sí, a ver, en la moción retiraremos el punto 2. Hemos hablado con el señor Arrabal y nos ha explicado que aquí en el Código Civil, aquí en Cataluña, ya está contemplado este punto. Entonces se retirará el punto 2. Hay que votarlo. Sí? Hem de votar l'esmena perquè es treu el punt número 2. A veure, que jo... Segon. Llavors, ara votem l'esmena que és treure el punt número 2. Vots en contra? Abstencions? Vots a favor? Queda aprovat fer l'esmena de treure el punt número 2 dels acords. I ara pots continuar amb la defensa, Sònia. Moción para la defensa de la igualdad de trato entre las parejas de hecho y los matrimonios en el acceso a la pensión de viudedad. Actualmente se da en España una situación de grave desequilibrio entre ciudadanos que deciden contraer matrimonio y aquellos otros que optan por registrarse oficialmente como parejas de hecho. Esta situación es generada por las deficiencias que la actual legislación en materia de parejas de hecho lleva aparejada en cuanto a los requisitos de acceso a la pensión de viudedad. La decisión de constituir pareja de hecho todavía acarrea importantes diferencias en coberturas y protección. El Real Decreto Legislativo 8/2015, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General en la Seguridad Social, que regula el derecho de las parejas de hecho a tener acceso a la mencionada pensión, en su artículo 221, incluye las condiciones que las parejas de hecho deben cumplir para poder acceder a la pensión de viudedad. Entre los mismos se impone la necesidad de que dichas parejas estén constituidas por un periodo mínimo de 5 años. De igual modo, se establece que los ingresos económicos del miembro de la pareja de hecho superviviente no alcanzará durante el año natural anterior al fallecimiento el 50% de la suma de los propios y de los del causante en el mismo periodo o el 25% en caso de la existencia de hijos. Al valorar los ingresos, la ley no tiene en cuenta si la situación del sobreviviente al momento de la muerte es permanente o de carácter meramente circunstancial, con lo que únicamente se tienen en cuenta los ingresos de la del miembro que sobrevive en un periodo determinado, el año anterior a la muerte, convirtiendo la situación en completamente injusta para quienes optan por este tipo de unión de parejas. En el caso concreto de que no se cumplan estos dos últimos requisitos, solo se reconocerá el derecho a pensión de viudedad cuando los ingresos del sobreviviente resulten inferior a 1,5 veces el importe del salario mínimo interprofesional. Si bien esta última cláusula se establece en un intento de salvaguardar la pensión en los supuestos de necesidad económica. La intencionalidad final de la norma no es tratar de garantizar un mínimo vital, sino la de evitar la desprotección de la familia al producirse una reducción de sus ingresos a causa del fallecimiento del cónyuge. Los requisitos señalados suponen una clara vulneración del artículo 14 de la Constitución, por medio del cual se proclama el principio de igualdad. La pensión de viudedad tiene una naturaleza contributiva, que la persona se beneficia por lo que cotizó el cónyuge fallecido en vida. Es por este motivo, al igual que ocurre en el caso de los matrimonios, que una persona que ostente el derecho a la pensión puede contabilizarla con las rentas del trabajo, no teniendo sentido que establezcan condiciones más gravosas a las uniones de hecho. Los acuerdos. Instar al Gobierno de España a la modificación de los correspondientes preceptos del Real Decreto Legislativo 8/2015 y de todas aquellas normas relacionadas con él, para equiparar los derechos en el acceso a la pensión de viudedad de las parejas de hecho con el de los matrimonios civiles. Sí, gràcies, Sònia. Vols afegir alguna cosa? No. Bé, n'hi ha intervencions per part de la resta de grups. Esperem un segon. Perdoneu, a veure, tenim el Pepe, Omar, qui més? No? Ai, Juanma, no te veia. Juanma... Vale, doncs té la palabra el señor Omar Rodríguez. Bien, nosotros en esta moción votaremos favorablemente, pero será un voto un poco crítico,
si bien sí que es cierto que recogemos el espíritu de igualdad de la moción, lo que nos acaba de rechinar un poco es precisamente que en ese sentido de igualdad, nosotros lo que nos gustaría es que esa intención de acceder a la pensión de viudedad fuera extensible a todo tipo de parejas, no únicamente a parejas de hecho, es decir, que fuese mucho más abierto y más extensible. De todas formas, votaremos a favor. Y aparte de esto, otro comentario de carácter más general, que en sí no tiene tanto que ver con la moción, pero que algunos compañeros sí que me han pedido que transmita. Esta ley en general es un poco clarificadora y yo creo que en ese aspecto sí que se tendría que trabajar para que sea una ley mucho más detallada, mucho más clarificada. Pero en cualquier caso, como decía, a pesar de que queremos que sea algo mucho más extensible, la votaremos a favor de esta forma crítica. Gracias. Gracias, Omar. Te dará la palabra el señor Pepe Ávila. Gracias. Después de la moción que presentasteis el anterior pleno, donde nos insultabais a todos, donde se veía una derecha y cercana a Vox, agradecemos esta moción. Agradecemos que seáis lo que en principio esperábamos que fuerais, una derecha, con todas las diferencias que teníamos con vosotros, pero que en estos temas fuerais un poquito más liberales, entre comillas, no sé si sería la palabra, pero más abiertos. De todas maneras, el nuevo gobierno es una de las cosas que ha anunciado ya de entrada, el otro día lo escuché, pero pese a todo, daros las gracias de presentar una moción más en esta línea y nosotros la votaremos a favor. Gracias. Gracias, Pepe. Te dará la palabra al regidor Joan Manel Arrabal. Hola, buenas tardes. Bien, nosotras obviamente votaremos a favor, pero sí que nosotros basándonos en el encabezamiento de las parejas de hecho y la pensión de viudedad, sí que decirle, bueno, el agravio que has comentado, Sonia, el agravio que tienen las parejas de hecho a la hora de pedir la viudedad en el sentido económico, tanto como los requisitos a nivel de convivencia, ¿no?, comparado con el matrimonio civil. Pero sí que te quería comentar el tema de las parejas de hecho, que creo que tendría que ser otra moción, que lo que le comentaba a ellos, pues lo han retirado, que gracias por haberlo retirado y votar que sí, ¿no? Porque es que hay muchos casos, muchos agravios en las parejas de hecho. Yo lo comentábamos antes, por ejemplo, no contempla la familia numerosa, tampoco lo contempla las parejas de hecho. Y, por ejemplo, está transferido a las comunidades y en las comunidades, por ejemplo, en Madrid es que no lo tienen legalizado, ¿no? Entonces, en este caso, nos votamos que sí, basándonos en el tema de la viudedad. Muchas gracias. Gràcies. Sònia, vols fer algun comentari? No? Doncs passem directament a votació. Vots en contra? Abstencions? Vots a favor? Queda aprovada per unanimitat.